Bienvenidos a Misterios Clásicos. Esta noche nos adentraremos en la silenciosa intuición de Miss Marple, en el misterio conocido como Señorita Marple. La silla en la que nadie se sentaba, una presencia desaparecida, una silla vacía en una reunión del pueblo y una pregunta que se resiste a aquietarse. Escuchas en la oscuridad de la noche o mientras disfrutas de tu té matutino. Si esto despierta tu curiosidad, únete a nuestro círculo de amantes del misterio. Cierra las cortinas y que comience el misterio. El salón parroquial de St. Mary Mead tenía la particularidad de absorber el sonido, envolviendo cada susurro entre sus suaves vigas de madera, como si el pueblo mismo prefiere guardar sus secretos a buen recaudo. En aquella apacible tarde, la luz del sol se filtraba oblicuamente por los altos ventanales en suaves rayos, iluminando las motas de polvo que flotaban como perezosas bailarinas sobre el suelo pulido. El ensayo anual de la cosecha transcurría con su habitual mezcla de bullicio y orgullo, jarrones ligeramente movidos aquí, cintas retiradas allá y el aroma de los crisantemos tardíos que se colaba por la puerta abierta. Todo parecía tan plácido como una tetera calentándose en la hornilla. Entonces, como un reloj que titubea entre tics, una quietud casi imperceptible se extendió por el salón, tan sutil que la mayoría no la habría notado, pero llegó en forma de un comentario de la señora Hartnell, pronunciado con teatral indiferencia mientras acomodaba un cuenco de espigas de trigo. «Supongo», dijo, «que debemos decidir si incluimos la silla de terciopelo verde en la presentación, aunque parece un tanto extraña, ¿verdad? Una silla en la que nadie se sienta jamás». Sus palabras provocaron un leve murmullo, como si una cortina se moviera antes de que se abriera la puerta. Miss Marple, sentada al fondo y enrollando cuidadosamente un cordel en un lazo, alzó la vista. Ya había oído ese tono antes, algo en él sonaba tenuemente, como si estuviera ensayado. El pueblo tenía muchos tonos como ese, tan complejos como los pliegues de las guirnaldas parroquiales. «Ay, eso», dijo la señora Price Ridley con un resoplido. «No entiendo por qué el vicario insiste en que se quede en el vestíbulo. No se usa para nada, supongo que es una reliquia de alguna herencia antigua». «Lleva ahí años», murmuró la joven señora Pennington, sacudiéndose los pétalos de la falda. «Creo que nunca he visto a nadie siquiera tocarla». Los dedos de la señora Hartnell se detuvieron sobre las espigas de trigo. «Bueno, alguien las tocó anoche. De eso no hay duda». Un sutil silencio se apoderó del lugar. Miss Marple lo sintió como un pequeño peso en la base de la columna. Observó con atención a la señora Hartnell su vivacidad, su aire ligeramente triunfante, como si guardara un secreto que aún no se había decidido a revelar. «¿Y cómo lo sabes?», preguntó la señora Price Ridley, entrecerrando los ojos. «Porque», respondió la señora Hartnell, inclinándose hacia adelante, «la silla no estaba en su sitio habitual esta mañana. Se había movido unos centímetros, muy ligeramente, pero lo suficiente, y había una marca en el suelo debajo de una pata, muy tenue, pero reciente. La vi enseguida». La señorita Marple arqueó las cejas casi imperceptiblemente. Por supuesto que la señora Hartnell lo había notado. Poseía el curioso don de detectar cambios en la disposición de los muebles como otras mujeres detectan el tiempo. «Tal vez la limpiadora lo movió un poco», sugirió la señora Pennington con ligereza, aunque su voz denotaba incertidumbre. La señora Hartnell comentó con evidente satisfacción que la limpiadora no había venido desde el lunes, y la sala de ensayos estuvo cerrada con llave anoche. Una tensión discreta, sutil pero inconfundible, se palpaba en el ambiente. Miss Marple la percibió en la rigidez de la señora Price Ridley, en las miradas furtivas que se intercambiaban las mujeres y en el leve susurro de las cerdas de la escoba apoyadas en la esquina, como si también estuvieran escuchando.
La silla de terciopelo verde se encontraba a unos metros de distancia, cerca de la pared. No era una pieza destacable en sí misma victoriana, tal vez, con brazos de madera tallada y terciopelo ligeramente descolorido, de un tono entre verde musgo y verde botella. Según contaban los aldeanos, había pertenecido a un benefactor lejano que la legó a la iglesia junto con un pequeño fondo para el asilo. Nadie la usó jamás. Nadie la movió jamás. Simplemente existía en el vestíbulo, como un testigo silencioso. Miss Marple notó que su mirada se desviaba hacia él. Qué curioso, pensó, cómo los objetos podían cargar con el silencio como una losa. Si alguien lo había tocado, alguien había roto una regla tácita de la habitación. «Y eso no es todo», dijo la señora Hartnell, con un tono cortante, como el de unas tijeras cortando una cinta. Había algo junto a ello. Un objeto pequeño. Lo recogí antes de que nadie más lo viera. Esta vez todos miraron hacia arriba. «¿Qué objeto?», preguntó la señora Price Ridley, entre escandalizada y emocionada. La señorita Hartnell sacó un delicado pañuelo de su bolso y lo desplegó con cuidado, como si revelara un objeto de contrabando. Dentro había una pequeña llave de latón, deslustrada por el paso del tiempo, con el lazo de una elegante curva antigua. «¿Una llave?», susurró la señora Pennington. «¿Para qué?». «Eso», dijo la señora Hartnell, «es algo peculiar. No se parece a ninguna llave utilizada en este edificio». Miss Marple inclinó levemente la cabeza. Vio la pequeña muesca en el lateral de la llave, un diseño poco común en las cerraduras modernas. Sus dedos se detuvieron sobre el cordel. Le recordó, vagamente y con cierta inquietud, un caso que había oído una vez en el pueblo de Much Benham One, relacionado con un escritorio cerrado con llave y un engaño que se prolongó durante varios años. Todo ello originado por algo que se había dejado en el salón parroquial donde, sin duda, no debería haber estado. Ahora se alzaban las voces, cada una intentando sobreponerse a las demás en una elegante angustia. Debió de caerse accidentalmente. «O plantado», interrumpió la señora Hartnell. Miss Marple observó atentamente las reacciones. La señora Pennington parpadeó como si algo la hubiera golpeado de repente. La señora Price Ridley se puso rígida, lo que no indicaba culpa, sino indignación. Algunos otros intercambiaron miradas incómodas. Las pequeñas cosas, pensaba la señorita Marple, revelaban grandes verdades. En ese instante, el vicario entró en el salón, ofreciendo una cálida disculpa por su tardanza. Las mujeres se dispersaron para retomar sus quehaceres, murmurando entre sí sobre la silla y la llave. El ambiente acogedor de hacía un momento ahora vibraba con una tensión contenida bajo la formalidad propia de la sala parroquial. Miss Marple se acercó a la silla con pasos suaves. No la tocó, simplemente la observó en silencio. El terciopelo presentaba una ligera hendidura, como si algo o alguien lo hubiera presionado recientemente. Y en el suelo de madera, apenas visible, se percibía el leve roce de un movimiento. Curioso, pensó para sí misma. Es inquietante. «Señorita Marple», la voz de la señora Pennington sonó suave a sus espaldas. «¿Cree que significa algo? ¿La llave?». Miss Marple sonrió amablemente. «Querida, en pueblos como el nuestro, casi nada sucede sin importancia. La dificultad reside en discernir cuál es, precisamente». Hizo una pausa. Sus ojos azules se nublaron por un instante. «Pero creo que la silla lleva mucho tiempo esperando a que alguien la note». La campana exterior dio la hora, y su suave sonido se extendió por el vestíbulo. El sonido pareció intensificar el silencio en lugar de aliviarlo. Y en ese instante, la señorita Marple sintió, de repente y con serena certeza, que algo había cambiado en St. Mary Mead. Una pequeña perturbación, tal vez.
pero una que presagiaba, de forma tenue e inconfundible, un problema inminente. El eco de la campana, cada vez más lejano, pareció extenderse por el salón como una tenue nube de inquietud, y la señorita Marple observó a las mujeres retomar sus tareas con esa leve rigidez propia de quienes intentan disimular su preocupación. La señora Hartnell guardó la llave de latón en su pañuelo, aunque sus dedos se demoraron sobre ella, como tentados a atraer más miradas hacia su descubrimiento. La señora Price Ridley alzó un jarrón con una firmeza innecesaria, con los labios tensos en señal de desaprobación ante la alteración de los ordenados rituales del pueblo. Miss Marple se hizo a un lado cuando el vicario se acercó al sillón de terciopelo verde. Su expresión era serena, aunque ligeramente tensa. Se inclinó para examinar el rasguño en el suelo, murmurando algo sobre sucesos curiosos y revisando el inventario, si bien su tono denotaba la educada evasiva de un hombre que deseaba a toda costa no fomentar las especulaciones. La respetabilidad, reflexiona Miss Marple, era como un frágil jarrón en St. Mary Mead, transportado con cuidado y depositado rápidamente en cuanto se avecinaba a grietas. Un leve movimiento cerca de la puerta captó su atención. La señora Pennington estaba allí, con los brazos cruzados, la mirada fija en la silla, como si ésta le evoca un recuerdo que no podía nombrar en voz alta. La señorita Marple se acercó a paso lento. «Querida», dijo suavemente, «¿algo de ello te preocupa?» La señora Pennington vaciló y luego negó con la cabeza demasiado rápido. «No es nada. Juraría que la silla se veía diferente ayer, como si el cojín hubiera sido girado o presionado». Tragó saliva. «Pero puede que me lo esté imaginando». Miss Marple conocía bien ese tono, la voz de quien quería que su duda sonará más fuerte que su certeza. A veces, nuestra imaginación nos ayuda a percibir lo que de otro modo pasarían por alto. Antes de que la señora Pennington pudiera responder, la voz del coronel Melrose resonó en el salón. «Si alguien encuentra una cerradura que coincida con ese objeto, por favor, avise a la policía». Soltó una sonora carcajada para aliviar la tensión, pero la sala no la recibió con agrado. Incluso él parecía percibir la tensión latente. Una corriente de aire se coló por la puerta, haciendo crujir las cintas y provocando un leve escalofrío en el terciopelo de la silla. La tela se oscureció momentáneamente con el cambio de luz, una apariencia que pareció acentuar el misterio en lugar de aclararlo. Miss Marple observaba atentamente el efecto, solía decir que era la gran conspiradora de la verdad y la ilusión. La señora Hartnell, aún radiante por su descubrimiento, se acercó al vicario. «Creo que alguien debería examinar todas las habitaciones contiguas a este salón», declaró. «Si se encuentra aquí una llave extraña, debe pertenecer a algún lugar cercano, y alguien tenía motivos para traerla». El vicario murmuró una cortés aprobación, aunque la incomodidad se reflejaba en sus ojos. Un secreto en un edificio parroquial pesaba sobre su conciencia más de lo que muchos podían imaginar. Miss Marple se acercó un poco más a la silla. No la tocó, pero observó la leve hendidura en el cojín. Era estrecha, alargada, como si no la hubiera hecho una persona, sino un objeto algo colocado allí brevemente y luego retirado. Un paquete, tal vez, o una caja. Algo dejado allí con prisa o en secreto. Detrás de ella, la voz de la señora Price Ridley se elevó con fastidio. «De verdad, Marta, le das demasiada importancia a estas cosas. Alguien perdió una llave». «No es para tanto. Las llaves extraviadas», replicó la señora Hartnell, «no se mueven solas por los suelos pulidos. La tensión entre ellos fluctuar como la de dos pájaros peleando por la misma percha». Miss Marple lo notó, no por su contenido, sino por su intensidad. La gente solía discutir más acaloradamente cuando algo silencioso los asustaba. Al retroceder hacia la pared,
Miss Marple alcanzó a ver fugazmente a la señora Pennington, que volvía a mirar fijamente la silla, pálida y con el labio inferior ligeramente mordido. La inquietud de la joven ocultaba algo que no se atrevía a expresar. Entonces, el vicario se aclaró la garganta, intentando restablecer el orden. Señoras, continuamos con los preparativos. El comité organizador se reúne mañana y debemos estar presentables. Un murmullo de asentimiento recorrió el salón. Se alisaron las cintas, se ajustaron las flores y las conversaciones bajaron al murmullo constante de la cortesía pueblerina. Sin embargo, la tensión permanecía en el aire como un aroma que no termina de disiparse. Miss Marple volvió a su cordel, con movimientos tranquilos y pensativos. Alguien había movido esa silla. Alguien había dejado o perdido una llave, y alguien, quizá más de una persona, estaba profundamente inquieto por ambas cosas. El terciopelo verde parecía absorber la luz cambiante, como si ocultara más de lo que su tela desgastada sugería. Miss Marple dejó que sus ojos se posaran en él durante un largo y silencioso instante. Algo había comenzado en St. Mary Mead, sintió. No de forma ruidosa, no dramática, sino como el primer giro sutil de un mecanismo cerrado antes de que la puerta se abra. Miss Marple dejó que su mirada se posara en la silla un último instante antes de levantarse. El suave crujido de las tablas del suelo bajo sus pies casi resonó como una pausa en el incómodo silencio. Las mujeres se afanaban con renovada determinación, como si enderezar los tallos de las flores y ajustar los manteles pudiera suavizar la repentina inquietud del pueblo. Pero la tensión persistía, sutil como un hilo tenso bajo la tela. La señora Pennington pasó junto a la señorita Marple mientras iba a buscar más crisantemos. Su sonrisa, cortés pero vacilante, no pasó desapercibida. El leve temblor en sus manos no pasó inadvertido. La señorita Marple la siguió hasta la mesa donde las flores yacían en suaves montones de color. «Estás pensando mucho, querida», dijo amablemente. La señora Pennington parpadeó, sobresaltada. «¿De verdad?» «Supongo que sí. Bueno, es una tontería, pero la silla siempre me ha incomodado. De niña venía aquí a la escuela dominical y recuerdo sentirme observada, supongo. Algunos objetos dan esa sensación, ¿verdad?» La señorita Marple asintió. Los objetos reflejan lo que las personas proyectan en ellos, y a veces guardan impresiones de cosas que preferimos no recordar. Un leve rubor apareció en las mejillas de la señora Pennington. Antes de que pudiera responder, la señora Hartnell se acercó rápidamente, haciendo sonar sus tacones con determinación. «He estado pensando», declaró, bajando la voz, pero asegurándose de que todos la oyeran, que la llave podría pertenecer a uno de los viejos armarios de arriba, de esos que llevan cerrados con llave desde antes de la guerra. Nadie se ha preocupado por su contenido desde hace siglos. «O quizás», replicó la señora Price Ridley, «pertenece a algo que no está aquí en absoluto. La gente lleva llaves en los bolsillos, ¿sabe?» «No de latón de ese estilo», replicó la señora Hartnell. La disputa parpadeó como una vela atrapada en una corriente de aire. «Las apariencias», reflexiona Miss Marple, «lo eran todo en St. Mary Mead. Admitir la inquietud era abrir la puerta al escándalo, y el escándalo, una vez susurrado, echaba raíces». El vicario intervino para tranquilizarlos, sugiriéndose que terminaran los preparativos antes de investigar nada más. Su tono apacible los reconfortó, pero la señorita Marple captó una fugaz sombra en sus ojos cuando miró hacia la silla. «Un hombre agobiado por algo más que la organización», pensó. Mientras los demás retomaban sus labores, la señorita Marple recorrió lentamente el perímetro del vestíbulo. Observó la posición de la silla con respecto a las ventanas, fijándose en dónde incidía la luz y cómo se proyectaban las sombras bajo ella.
Desde ciertos ángulos, la hendidura del cojín parecía más profunda que desde otros, desaparecía por completo. Un efecto óptico, tal vez, o la señal de que algo se había presionado allí recientemente. Al doblar la esquina, encontró al coronel Melrose estudiando el suelo de madera con las manos entrelazadas a la espalda. «Arañazos como ese», murmuró, «requieren esfuerzo. Incluso un ligero movimiento deja huella en el roble». «Así es», murmuró la señorita Marple. «Pero el esfuerzo nos revela algo. Quienes actúan con un propósito tienden a perturbar más que quienes simplemente pasan de largo». El coronel la miró con curiosidad. «¿Crees que algo se trama?» Creo que la señorita Marple respondió amablemente que los objetos no se mueven sin motivo. Y los motivos, en pueblos como el nuestro, rara vez son sencillos. Antes de que pudiera insistir, un estruendo repentino provino del otro extremo del pasillo. La señora Pennington había dejado caer el agua de su jarrón, que se había derramado sobre el borde de la mesa y había caído al suelo. Se quedó paralizada, con la mirada fija en la puerta, no en el jarrón. Todos se giraron. Allí estaba un hombre, alto y delgado, con una cartera colgada al hombro. Su expresión era seria, pero reflejaba tensión. Miss Marple lo reconoció enseguida. Era el señor Leonard Fielding, sobrino del secretario de la iglesia, que había regresado recientemente al pueblo tras varios años en el extranjero. «Mis disculpas», dijo entrando. No quería asustar a nadie. La reacción de la señora Pennington, sin embargo, sugería algo más que sorpresa, algo en su postura que se tensaba y luego se relajaba, denotaba una aprehensión privada. «Llegas temprano a la reunión del comité», dijo el vicario, aunque su tono denotaba una leve alarma que intentaba ocultar. «He recibido su nota», respondió el señor Fielding, «sobre el asunto del vestíbulo». Un murmullo se extendió. Miss Marple estudió la conversación con atención. El vicario pareció desinflarse un poco, como si la presencia del hombre complica las cosas en lugar de aclararlas. Y la mirada de la señora Pennington, muy abierta e inquieta, se dirigió primero a la silla y luego al señor Fielding. «Ah», añadió el señor Fielding, posando la mirada brevemente en el sillón de terciopelo verde. «Así que es cierto». «¿De verdad?», preguntó la señora Hartnell con vehemencia. «¿Qué sabes tú al respecto?». Dudó un instante, bajando lentamente su maletín. Solo que la silla nunca debió haberse movido. El silencio que siguió se asentó como polvo sobre estantes intactos. Miss Marple sintió una leve tensión en el aire, el instante previo a que la ilusión diera paso a la revelación. Y de pie entre la silla y el señor Fielding, el rostro de la señora Pennington se había puesto completamente blanco. La palidez de la señora Pennington atrajo la mirada de casi todas las mujeres presentes en el salón, y el incómodo silencio que siguió se hizo sentir como un secreto a voces. El señor Fielding pareció darse cuenta demasiado tarde de la gravedad de su comentario, y su postura se tensó como si se preparara para preguntas que desearía no haber provocado. El vicario se adelantó con diplomática premura. «Leonard, quizá deberíamos hablar de esto en privado». Pero los aldeanos de St. Mary Mead no estaban dispuestos a tener paciencia cuando el misterio flotaba en el aire. La señora Hartnell se cruzó de brazos con una mirada que habría podido arrancarle una confesión a una pared de piedra. «¿Que la muevan?», preguntó. «¿Por qué, por favor? No habría de moverse de la silla. Pertenece a la parroquia». La mirada del señor Fielding se dirigió rápidamente hacia la silla, luego al suelo, porque allí la habían colocado deliberadamente. Hacía años, y las instrucciones eran muy claras. Un leve suspiro escapó de alguien cerca de los crisantemos. Incluso la señorita Marple sintió un ligero escalofrío de curiosidad.
aunque mantuvo su expresión tan serena como la leche tibia. La señora Price Ridley resopló. ¿Instrucciones? ¿De quién exactamente? Una silla no necesita una declaración de intenciones. El señor Fielding abrió su maletín y sacó una carpeta delgada, con los bordes desgastados pero bien conservada. De mi tío, dijo, el difunto secretario de la parroquia. Dejó notas sobre ciertos objetos del salón parroquial, incluida esa silla. No debía moverse, ni usarse, ni examinarse sin su permiso expreso. Supuse que se trataba de una directiva sentimental sin importancia. Una pausa. Al parecer, me equivoqué. La señora Harnell se inclinó hacia adelante como un gato olfateando intrigas. ¿Por qué le importaba dónde estaba? El señor Fielding vaciló, y esa vacilación reveló más que las palabras que siguieron. No lo sé. Era un hombre reservado. Demasiado reservado, quizá. El vicario volvió a aclararse la garganta, pero su intervención llegó demasiado tarde. La señora Pennington se acercó al señor Fielding con voz temblorosa. Pero usted dijo que nunca debió haberse movido. ¿Por qué? ¿Acaso mencionó alguna vez el motivo? Negó levemente con la cabeza, pero su expresión se suavizó con algo parecido a la compasión. No, solo que debía permanecer exactamente donde estaba, y que si algo parecía estar fuera de lugar, se le informará de inmediato. El peso simbólico de la silla, su permanencia, su silencio intacto se hizo más evidente. Un objeto destinado a permanecer inmóvil había sido movido, y con él algo más se agitó bajo la plácida superficie del pueblo. Miss Marple observó cómo las manos de la señora Pennington se retorcían en su delantal. Los ojos de la joven se dirigían hacia la silla, para luego apartarse de ella, como si temiera encontrarse con su mirada. Miss Marple sabía que las apariencias eran frágiles tapices que ocultaban heridas más profundas. El coronel Melrose se acercó al grupo, hojeando un laborero. Muy bien, Fielding, pero si había instrucciones, ¿por qué no las mencionaste antes? La silla lleva aquí años intacta, como bien dices. Supuse que el asunto se había cerrado tras la muerte de mi tío, respondió el señor Fielding en voz baja. Mantuvo sus notas en privado, solo las descubrí al revisar sus pertenencias. ¿Y usted ha venido hoy por qué motivo exactamente?, insistió la señora Harnell. Al señor Fielding se le tensó la mandíbula, porque esta mañana recibí una nota anónima. Decía simplemente, la silla ha sido movida. Miss Marple sintió que el ambiente volvía a cambiar no de forma estridente, sino como una sombra que se extendía por el sendero del jardín. Los aldeanos reaccionaron con respiraciones entrecortadas, murmullos y miradas furtivas. Una nota anónima insinuaba una intención, percepción, observación. La señora Price Ridley se indignó. Las cartas anónimas son el refugio de los cobardes. La voz de la señora Pennington temblaba, o la de alguien asustado. Miss Marple giró levemente la cabeza, observando cómo los dedos de la joven se cernían cerca del borde de la mesa, aferrándose, soltándose, volviendo a aferrarse. Un patrón de nerviosismo velado bajo la cortesía. ¿Y de dónde salió esta carta?, preguntó fríamente la señora Harnell. No es algo que uno se encuentre así como así en St. Mary Mead. El señor Fielding metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel crema perfumado, rasgado y cuidadosamente doblado, del tipo que se usaba a menudo para las invitaciones parroquiales. Se lo entregó al vicario, quien frunció el ceño al leerlo. «Sin firma», murmuró el vicario. «Sin letra que reconozca». Miss Marple aceptó el borrador cuando se lo ofrecieron. El guión era breve, meticuloso, casi dolorosamente pulcro, como si el autor no desea revelar nada, ni siquiera emoción alguna. La respetabilidad ocultaba el miedo, pensó. Un escalofrío de comprensión rozó el borde de su mente, no una revelación,
Todavía no, sino la sensación de que algo en la silenciosa historia del pasillo se había puesto en movimiento. Al otro lado de la habitación, la señora Pennington retrocedió un paso del grupo, con la mirada fija una vez más en el terciopelo desgastado de la silla. Miss Marple observó el movimiento con delicada precisión. La gente rara vez se retiraba sin motivo, y en algún lugar detrás de la mirada de la joven, una verdad temblaba, esperando salir a la luz. La retirada de la señora Pennington apenas atrajo la atención de una pequeña parte del salón, pero la señorita Marple la observaba con la silenciosa precisión de quien acostumbra a leer lo que la mayoría pasa por alto. Los murmullos en torno al señor Fielding volvieron a crecer, la curiosidad tirando de la lengua de cada aldeano, pero la joven se escabulló hacia la puerta como si necesitara el aire que el salón ya no le proporcionaba. Miss Marple la siguió a paso lento, con movimientos pausados, como si simplemente buscara la luz adecuada. La señora Pennington llegó al umbral y se detuvo, sujetando el marco con fuerza. Cuando Miss Marple se acercó, la joven esbozó una sonrisa débil y frágil. «Hace demasiado calor ahí dentro», murmuró la señora Pennington. «Puede dar esa sensación», respondió amablemente la señorita Marple, cuando demasiadas miradas hacen preguntas. El leve temblor en la respiración de la señora Pennington delató su conformidad. Volvió la mirada hacia el vestíbulo, al señor Fielding, rodeado de preguntas, y luego a la silla que permanecía firme en el mismo lugar de siempre. No sabía que vendría, susurró. «¿Te refieres al señor Fielding?», preguntó la señorita Marple, aunque ya sabía la respuesta. Un rápido asentimiento. «¿No se suponía que estuviera aquí hoy? ¿No hasta la reunión del comité?» Pensé que las cosas se calmaran antes. «Esa suele ser la esperanza», dijo Miss Marple en voz baja. «Y rara vez la realidad». Los dedos de la señora Pennington se aferraron al marco, luego lo aflojaron, como si temiera dejar huellas dactilares en algo delicado. «No sé nada de una llave», dijo de repente. «Nunca la había visto». Miss Marple no formuló ninguna acusación, solo guardó un silencio amable. Las personas en apuros a menudo mostraban más compasión que interrogatorio. La señora Pennington tragó saliva. Debe de haber algún malentendido. Alguien habrá movido la silla sin pensar. Eso es todo. La voz de la señorita Marple seguía siendo cálida. A veces, en las perturbaciones más pequeñas se manifiestan problemas más profundos. La mirada de la joven se dirigió primero hacia la señorita Marple, luego hacia abajo, donde la sombra del umbral se recorta sobre sus zapatos. Las sombras, reflexiona la señorita Marple, a menudo guardaban verdades que la gente no se atrevía a afrontar a la luz del día. Dentro del salón, el señor Fielding alzó un poco la voz para responder a otra pregunta, y el murmullo de la sala se agudizó por la curiosidad. La señora Hartnell, como era de esperar, permanecía cerca, sopesando cada frase en busca de un posible escándalo. El coronel Melrose parecía pensativo, aunque algo a la defensiva, como si protegiera una frontera invisible de decoro. La señora Price Ridley permanecía aparte, con los labios apretados por la desaprobación, proyectando el aire de alguien convencida de que las molestias eran un síntoma del mal juicio de los demás. La señorita Marple se hizo a un lado para que la señora Pennington pudiera volver a entrar cuando estuviera lista. «Conocías bien al señor Fielding de joven, ¿verdad?», preguntó con dulzura. La joven se puso rígida. En aquel entonces todos se conocían. «Un pueblo recuerda», murmuró la señorita Marple, «pero los recuerdos no siempre coinciden con el presente». La compostura de la señora Pennington, flaquea una emoción fugaz y cruda, cruzó su rostro, tal vez arrepentimiento o miedo, pero bajó la mirada antes de que se convirtiera en palabras. «Debo regresar», susurró. «La gente hablará si me alejo demasiado tiempo».
De todas formas hablarán, dijo amablemente la señorita Marple. Es su naturaleza. Solo debes preocuparte por la verdad. La señora Pennington vaciló un instante, asintió y volvió a entrar en el vestíbulo con una frágil firmeza. La señorita Marple la siguió a paso más lento, dejándose envolver de nuevo por el ritmo de la sala. El señor Fielding se acercó a la silla, con expresión preocupada pero pensativa. Tocó suavemente el brazo de madera tallada, recorriendo la veta como si volviera a contemplar algo familiar. El tío George siempre decía que esta silla tenía historia, murmuró. Pero nunca explicó a qué se refería. ¿Y la historia?, interrumpió la señora Hartnell. Rara vez es inocente. El señor Fielding suspiró, pero también había resistencia, tal vez orgullo, tal vez algo más reservado. Examinaré sus notas con más detenimiento, dijo. Puede que haya páginas adicionales. Así respondió el coronel Melrose. Pero en silencio. No queremos que medio condado esté especulando. Miss Marple observó cómo la mano del señor Fielding se demoraba sobre el cojín de terciopelo. La respetabilidad y el secreto, pensó, a menudo iban de la mano con más fuerza de la que nadie admitía. Al otro lado del pasillo, la señora Pennington reanudó su tarea de arreglar flores, aunque sus movimientos eran rápidos, impreciso. Más que una tarea, era una distracción. Cada pétalo que tocaba parecía temblar. La mirada de Miss Marple se posó de nuevo en la silla. La leve hendidura del cojín parecía ahora más nítida bajo la cambiante luz de la tarde, como una huella aún no desvanecida. Un pensamiento rozó levemente el fondo de su mente. No una conclusión, todavía no, pero sí la sugerencia de un patrón. Y en ese breve instante de silencio, algo en la postura de la señora Pennington cambió tan sutilmente que solo alguien que observa con mucha atención lo notaría. El leve cambio en la postura de la señora Pennington aguzó la atención de la señorita Marple. Un leve temblor de determinación o temor recorrió los hombros de la joven. Arregló los crisantemos con renovado empeño, pero su mirada se desviaba constantemente hacia el señor Fielding, que ahora paseaba cerca de la silla con la fina carpeta bajo el brazo. El bullicio habitual de la habitación se reanudó, pero la tensión subyacente era palpable, como un suspiro contenido. Miss Marple se acercó a la mesa de flores con la excusa de ayudar a ajustar una cinta. «Un arreglo precioso, querida», dijo en voz baja, procurando no asustarla. La señora Pennington esbozó una sonrisa educada que temblaba levemente. «Gracias. Ya casi terminó. Sus manos están bastante firmes ahora», observó suavemente la señorita Marple. Un fugaz sobresalto, seguido de una cautela compostura. «Supongo que me siento mejor. O quizás», murmuró la señorita Marple, atando la cinta con suavidad, «ha decidido algo». La señora Pennington no respondió, pero se le cortó la respiración levemente, como quien inhala antes de pisar terreno desconocido. Antes de que pudieran decir nada más, el coronel Melrose gritó desde el otro lado de la habitación. «Señorita Marple, ¿puedo pedirle su opinión sobre algo?». El coronel permanecía de pie junto al sillón de terciopelo verde, frunciendo el ceño al mirar el cojín. La hendidura de la tela parecía ahora más pronunciada, como si la luz cambiante intensifica la impresión de un peso recién aliviado. A Miss Marple le parecieron huellas simbólicas, dejadas por verdades medio enterradas. Se acercó con leve curiosidad. «Sí, coronel», señaló el suelo. «He notado una segunda marca. No es solo el rasguño de la pierna». «Mira bien». Miss Marple se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Bajo el borde delantero de la silla, apenas visibles a menos que se buscaran con atención, yacían unos pequeños mechones de fibras atrapados en la veta de la madera. Finos hilos pálidos. Lino, tal vez. Arrancados de algo manipulado con demasiada rapidez.
La señora Hartnell, que ya rondaba a su presa como un halcón, jadeó. Alguien les había enganchado la ropa. ¡Prueba! Alguien la estaba manipulando. La señora Price Ridley olisquea con desdén. Las fibras se adhieren a todo. Eso no significa nada. En la parte inferior de una silla inmóvil, replicó la señora Hartnell. El señor Fielding se inclinó, examinando los hilos con el ceño fruncido. Esto no estaba aquí antes. Limpié debajo de esta silla yo mismo el día antes de que cerraran el salón, por mantenimiento de primavera. Mi tío insistió en ello. Curioso, murmuró el vicario. Muy curioso. Miss Marple no tocó las fibras, simplemente estudió su color, su delicadeza. Los hilos eran pálidos, mucho más pálidos que la blusa de la señora Hartnell, y también más suaves. El vestido de la señora Pennington, sin embargo, apenas rozaba ese color. Se giró levemente, con la mirada fija en la joven. Las manos de la señora Pennington se habían quedado completamente inmóviles, apoyadas sobre el borde de la mesa. Tenía la vista fija en el suelo, no en la silla. La señorita Marple habló con dulzura. ¿Los reconoce, señor Fielding? Negó con la cabeza. No. Pero mi tío era muy meticuloso con las cosas. Si hubiera visto esto, se habría puesto furioso. Porque quería que la silla permaneciera intacta, señaló el coronel Melrose. No, dijo el señor Fielding lentamente, porque temía lo que pudiera encontrarse debajo. Una onda expansiva recorrió el pasillo, suave pero inconfundible. Miss Marple sintió que el interés de los presentes se mezclaba con la inquietud. La señora Hartnell volvió a la carga. Entonces, sin duda, debemos investigar. Algo debe estar oculto allí. Pero el señor Fielding retrocedió bruscamente, casi como un protector. No. Las instrucciones de mi tío eran explícitas. La silla no debía examinarse sin motivo. La señora Price Ridley se cruzó de brazos. ¿Y las advertencias anónimas no son motivo? De verdad, Leonard. El vicario intervino con su habitual gentileza. Si algo se oculta, debemos abordar el asunto con cautela, con respeto. La reverencia, pensó la señorita Marple, a menudo vela el miedo con más fuerza que el silencio. Se inclinó ligeramente, observando la moldura de madera justo debajo del asiento. Una pequeña ranura recorría la parte inferior, casi imperceptible. Pero las ranuras tenían una función práctica, incluso cuando no eran meramente decorativas. Se enderezó. Me pregunto, dijo en voz baja, si la silla fue diseñada no solo para sentarse en ella, sino también para ocultar algo debajo. ¿Ocultar qué?, susurró la señora Hartnell. La señorita Marple no respondió directamente. Señor Fielding, ¿su tío habló alguna vez de documentos que deseaba mantener en privado? ¿O de asuntos que le preocupaban? El señor Fielding abrió la boca, dudó y la volvió a cerrar. Su expresión cambió, mostrando una reticencia teñida de algo más profundo. La señorita Marple notó que la señora Pennington lo observaba atentamente, como si se preparara para una respuesta que lo cambiaría todo. Tal vez, sugirió con calma la señorita Marple, el pasado está intentando hacerse oír. La mirada del señor Fielding se oscureció y la respiración de la señora Pennington se entrecortaba. La mirada sombría del señor Fielding se detuvo en la hendidura bajo la silla y su vacilación envolvió el aire, como si pesara algo más que recuerdos. La señorita Marple observó el conflicto reflejado levemente en su rostro, el orgullo tirando hacia un lado, la aprensión hacia el otro, mientras los aldeanos se arremolinaban en un círculo de tensa expectación. Incluso las cintas sobre la mesa parecían inmóviles. La señorita Hartnell, incapaz de soportar el silencio ante la inminente revelación, se inclinó hacia adelante. ¿Y bien, Leonard? Tu tío tenía el chantaje, el escándalo. Siempre es una de las dos cosas. El coronel Melrose le lanzó una mirada de reproche.
No hay necesidad de sacar conclusiones precipitadas. Pero las conclusiones, replicó, ya nos están asaltando. El señor Fielding se enderezó, despacio pero con paso firme. Mi tío era un hombre de convicciones firmes, dijo con cautela. Detestaba el desorden, detestaba aún más los secretos. Un gesto amargo cruzó sus labios. Sin embargo, él mismo guardaba uno. Miss Marple ladeó la cabeza. Algunas personas guardan secretos no por su propio bien, sino por el de los demás. La señora Pennington contuvo el aliento de nuevo, apenas audible, pero la señorita Marple no lo pasó por alto. Los dedos de la joven se curvaron ligeramente sobre el mantel, aferrándose a un pliegue de lino como si pudiera sostenerla. El señor Fielding dejó la carpeta que llevaba sobre una silla cercana con cuidado, casi con reverencia. Encontré notas. En el escritorio de mi tío, menciones de asuntos parroquiales, pequeñas quejas, donaciones, pero también referencias a una carta importante que él creía que debía permanecer oculta hasta el momento oportuno. La señora Hartnell se iluminó como si le hubieran encendido una cerilla demasiado rápido. Una carta, escondida en la silla, tal vez. Esa es una posibilidad, admitió el señor Fielding, aunque no puedo asegurarlo. La señora Price Ridley resopló con desdén. Es mucho más probable que el anciano simplemente le diera demasiada importancia a alguna correspondencia trivial. Los hombres de su edad suelen hacerlo. La voz de Miss Marple flotaba suavemente, atenuando el tono ascendente. Una carta trivial rara vez inspira instrucciones específicas sobre la colocación de los muebles. La observación quedó suspendida en el aire, delicada pero innegable. El señor Fielding miró a la señorita Marple y entre ellos surgió un tácito reconocimiento de que ella comprendía más de lo que decía. Sus hombros se encogieron ligeramente. La carta concierne a alguien del pueblo, dijo en voz baja, aunque nunca escribió el nombre. Solo que una acción pasada aún tenía consecuencias sin resolver. La tensión en la sala se intensificó, moviéndose bajo la superficie como una resaca que nadie admitía sentir. Como era de esperar, la señora Hartnell se inclinó hacia ella. ¿Quién? ¿Un miembro de este comité? ¿O sus familias? Añadió la señora Price Ridley, a la defensiva pero curiosa. El señor Fielding se frotó la frente. No lo sé. Miss Marple notó que la señora Pennington palidecía de nuevo al oír esas palabras. Levantó un tallo de flor, lo volvió a colocar en el suelo y luego reorganizó todo el jarrón con una precisión innecesaria. El desplazamiento de los objetos a menudo refleja el desplazamiento de la mente. El vicario intentó restablecer la calma. No especulemos innecesariamente. Puede que la silla simplemente esté donde a tu tío le resultara conveniente guardarla. Su tranquilidad se vio truncada bruscamente cuando la señora Hartnell dejó escapar un grito agudo. «¡Mira!», señaló la base de la silla. Bajo el borde tallado, algo pálido sobresalía un pequeño trozo de papel doblado, apenas visible a menos que uno se arrodillara. El coronel Melrose fue el primero en agacharse. «Está atascado profundamente», dijo. «Señorita Marple, ¿podría ayudarme?». Se unió a él en silencio, y su mirada se suavizó al examinar el papel. Estaba doblado a propósito, no se había caído por accidente. El borde estaba impecable, recién colocado. «No es algo viejo», murmuró la señorita Marple. «No es algo oculto hace años». Extendió la mano con delicadeza y extrajo el papel. No tenía nombre ni sello, solo la misma caligrafía fina que la nota anónima anterior. La señora Pennington dio un paso atrás involuntariamente. «Léelo», insistió la señora Hartnell. Miss Marple desplegó el papel. Una sola línea lo cruzaba por el centro, escrita con meticuloso cuidado.
La verdad que se escondía bajo la silla nunca le perteneció. Una oleada de respiraciones sobresaltadas recorrió la sala. Miss Marple sintió un leve escalofrío de comprensión. Rozar la mente no era una respuesta, sino una advertencia. Ella alzó la vista lentamente. La señora Pennington no miraba el mensaje, sino al señor Fielding, con una mirada que reflejaba tanto miedo como algo parecido al reconocimiento. La mirada de la señora Pennington se clavó en el señor Fielding con esa mezcla temblorosa de miedo y reconocimiento, y la atmósfera del vestíbulo se tensó como si las paredes mismas se acercaran. La señorita Marple, al notar el sutil cambio, dobló el papel anónimo con delicada precisión y lo guardó en su bolso. Sabía que algunas revelaciones requerían el momento oportuno, no el espectáculo. El coronel Melrose se irguió. «Bueno», dijo con voz ronca, «alguien está claramente jugando sucio». «Juegos», espetó la señora Hartnell. «Notas anónimas, instrucciones secretas, fibras debajo de las sillas, si esto es un juego, coronel. Es uno muy peligroso». El señor Fielding, aún rígido junto a la silla, parecía a punto de replicar, pero su mirada captó el temblor en las manos de la señora Pennington. Algo se suavizó en su expresión, un eco de vieja familiaridad, quizá incluso de vieja culpa. La joven bajó la mirada rápidamente, como si el peso de su atención le doliera. El vicario dio un paso al frente, con el ceño fruncido. «Leonard, si esto tiene que ver con algo que tu tío ocultó a la parroquia, debemos abordarlo como corresponde. Los secretos son corrosivos». A veces, añadió en voz baja la señorita Marple, se guardan para proteger, no para herir, pero cuanto más tiempo permanezcan ocultas, más doloroso puede resultar su descubrimiento. El señor Fielding exhaló lentamente. «No quería remover el pasado», murmuró. «Creí que el asunto había terminado con él». La señora Price Ridley se puso a la defensiva. «En mi experiencia, los asuntos rara vez terminan. Simplemente esperan a ser descubiertos en momentos inoportunos». La señora Hartnell asintió enérgicamente, y esta nota demuestra que alguien sabe más de lo que dice. Las miradas se dirigieron de nuevo hacia la señora Pennington, cuyo temblor se había acentuado notablemente. Dejó un ramillete de crisantemos, cuyos pétalos temblaban bajo sus dedos temblorosos. La señorita Marple se acercó a ella con la delicadeza de quien ajusta una cinta, manteniendo las apariencias mientras le ofrecía un refugio silencioso. «Mi querido», dijo suavemente, «¿te gustaría tomar un poco de aire fresco?» La señora Pennington negó con la cabeza casi violentamente. «No, estoy bien», dijo con la voz quebrada, delmatándola. Pero antes de que la señorita Marple pudiera responder, el señor Fielding se acercó a ellos. Emily dijo en un susurro casi inaudible, «Estás blanca como la nieve. ¿Te encuentras bien?» La señora Pennington se estremeció al oír su nombre. «Por favor», murmuró, «ahora no». Los aldeanos intercambiaron miradas, la curiosidad se agudizó y la especulación surgió bajo las expresiones educadas. La respetabilidad se desmoronó. Miss Marple lo vio todo el cambio en la postura del señor Fielding, más protectora que acusadora el rechazo de la señora Pennington, arraigado en algo más complejo que el miedo y el brillo hambriento en los ojos de la señora Hartnell, ansiosa por urdir un escándalo con meras insinuaciones. Para cambiar de tema, la señorita Marple se dirigió al vicario. «Mencionó usted antes que su limpiadora no ha venido desde el lunes. ¿Ha tenido acceso al salón algún otro miembro del personal?» El vicario negó con la cabeza. «Nadie. Las llaves solo las tenemos el guardián y yo, y él ha estado de visita con su familia». «Entonces», dijo el coronel Melrose, frotándose la mandíbula, «alguien entró en la sala sin autorización. Eso sugiere que lo habían planeado». La señora Hartnell aprovechó la oportunidad. «Una visita clandestina»,
Alguien se coló al amparo de la oscuridad. Quizás, interrumpió suavemente la señorita Marple. Se trataba de alguien con intenciones emocionales más que maliciosas. La habitación quedó en silencio. Incluso la señora Hartnell vaciló. La mirada de Miss Marple se detuvo en las pequeñas fibras que aún colgaban del suelo. Hilos delicados y pálidos, desgarrados por la prisa o por la angustia. Se volvió hacia la señora Pennington. ¿De qué tela es tu vestido, querida? Veo el dobladillo. La señora Pennington se quedó paralizada. El señor Fielding se puso rígido. Pero antes de que pudieran hablar, la señora Price Ridley espetó. «Señorita Marple». De verdad. La chica ya ha tenido suficiente atención. La señora Pennington tragó saliva y con manos temblorosas levantó ligeramente el dobladillo. El lino era suave, pálido, y a lo largo del borde inferior, apenas visible pero inconfundible, había un pequeño desgarro. Los hilos se deshilachaban hacia afuera como un susurro deshecho. Se hizo un silencio tan completo que parecía que las vigas de arriba se esforzaban por oír. Miss Marple sostuvo la mirada de la joven, sin reprocharle nada, solo con silenciosa compasión. Parece decir con dulzura que sabes más del problema de la silla de lo que querías admitir. Los labios de la señora Pennington se entreabrieron, pero no salieron palabras, solo un temblor en la respiración. Y en algún punto del tenso silencio del salón, un leve atisbo de reconocimiento cruzó el rostro del señor Fielding. El fugaz reconocimiento en el rostro del señor Fielding profundizó el silencio en el vestíbulo, y las manos temblorosas de la señora Pennington permanecieron suspendidas sobre el dobladillo de su vestido, como si incluso bajar la tela requiriera un permiso que ya no poseía. La señorita Marple observó cómo la respiración de la joven se elevaba superficialmente, su compostura pendiendo de un hilo. El señor Fielding dio un paso al frente, con voz baja pero urgente. «Emily, ¿cuándo llegaste aquí?» La pregunta resonó con el peso de algo ya casi intuido. Los hombros de la señora Pennington se tensaron, pero no retrocedió. En cambio, su mirada se desvió hacia la silla de terciopelo verde, como si la respuesta estuviera entretejida en los pliegues de su color. «No debía haberlo hecho», susurró. «Lo supe en el momento en que lo toqué». La señora Hartnell, incapaz de contener la respiración, exclamó: «Así que sí lo moviste». La señora Price Ridley se puso rígida, preparada para dar un discurso moral, y levantó la barbilla como si preparara un sermón sobre la impropiedad. La señorita Marple interrumpió suavemente: «Querida, no tienes que explicar más de lo que desees. Pero la comprensión nos ayuda a desenredar con delicadeza los asuntos que se han complicado». La señora Pennington apretó las manos, retorciendo el pañuelo que ahora sostenía con fuerza. Era tarde. No podía dormir. Recordé algo de hacía años y pensé que tal vez sus palabras se desvanecieron en el aire. El coronel Melrose se inclinó hacia él, con un tono más suave de lo esperado. «¿Recuerdas qué? Exactamente», negó rápidamente con la cabeza. «No puedo decirlo. Todavía no». La expresión del señor Fielding se ensombreció, más por la preocupación que por la acusación. «Emily, si esto tiene algo que ver con mi tío, tiene todo que ver con él», dijo en voz baja, sorprendiéndonos a todos. «Pero no como ustedes piensan». Un murmullo recorrió el pasillo, delicado pero insistente. Las apariencias se tensaron bajo la presión de verdades enterradas. Miss Marple observó la interacción entre los dos jóvenes del pueblo. Algo en su historia, compartida, largamente dormido, se había despertado al mover la silla, y algo en el silencio de la señora Pennington sugería culpa, pero no por haber hecho algo malo, sino por haber visto demasiado o demasiado poco en el momento equivocado. El vicario se acercó con cautela.
Quizá deberíamos respirar hondo. Emily, querida, si sentiste la necesidad de examinar la silla, puede que haya una razón que valga la pena escuchar. La señora Pennington asintió débilmente. No era solo la silla. Fue algo que su tío me dijo una vez le contó al señor Fielding. Casi una advertencia, aunque entonces no la entendí. ¿Qué advertencia?, insistió. Ahora le temblaban los dedos con más violencia. Dijo que a veces era mejor dejar las cosas como estaban, a menos que uno estuviera dispuesto a afrontar las consecuencias. Pensé que hablaba de travesuras infantiles. Pero anoche, al pasar por el pasillo y ver la luz bajo la puerta, sentí. Se detuvo, con la respiración entrecortada. Los ojos de la señorita Marple se aguaron ligeramente. ¿Viste una luz? La señora Pennington asintió. Apenas un destello, como si alguien estuviera dentro con una linterna. No entré. No podía, pero esta mañana algo me impulsó a regresar. La señora Hartnell aprovechó eso. Así que alguien más estuvo manipulando la silla antes que usted. El coronel Melrose le dirigió una mirada de advertencia, pero la implicación recae fuertemente en dos disturbios, no en uno solo. Emily, dijo el señor Fielding con dulzura, ¿por qué has vuelto sola? Sus pestañas aletean, porque creí recordar lo que tu tío escondía. La sala contuvo el aliento al unísono. Miss Marple se acercó con una voz tan suave que tranquilizó en lugar de asustar. ¿Y usted? La señora Pennington negó con la cabeza con desesperación. No. Solo me di cuenta de que había olvidado algo importante. Algo que me dijo la última vez que lo vi. La mirada de Miss Marple volvió a la silla. La hendidura que tenía debajo. El nuevo papel que se había deslizado allí. La llave de latón. Detalles que se acumulaban como polvo en un cajón cerrado. Y sin embargo, murmuró la señorita Marple, usted creía que la silla podría ayudarle a recordarlo. La señora Pennington asintió de nuevo, apenas. El señor Fielding apretó la mandíbula, una tormenta interior se arremolinaba tras sus ojos. Emily dijo en voz baja, mi tío tenía miedo de algo, o de alguien. Ella alzó la vista hacia él, y por un instante un miedo puro brilló inconfundiblemente. Creo que temía que la verdad saliera a la luz antes de que estuviera preparado para asumir las consecuencias. Un escalofrío suave recorrió el pasillo. Miss Marple oyó el leve crujido de las vigas del edificio, como si la estructura misma se inclinara para escuchar las siguientes palabras. La voz de la señora Pennington se hizo aún más grave. Y creo que quien movió esa silla antes que yo teme lo mismo. El miedo que brillaba en los ojos de la señora Pennington parecía irradiarse hacia afuera, perturbando la sala como ninguna voz podía hacerlo. El coronel Melrose cambió de postura, su expresión tornándose más seria que la mera sospecha. El señor Fielding dio un paso hacia la señora Pennington y se detuvo, como si el espacio entre ellos guardara una frágil verdad que ninguno se atrevía a perturbar. Miss Marple los observó con amable paciencia. El miedo a menudo revelaba más que la confesión, y el temor de la joven no era la aguda culpa de haber obrado mal, sino el dolor más sutil y profundo de quien se ve envuelto en una historia en la que nunca tuvo intención de participar. El vicario juntó las manos. Querida, si alguien más entró en el salón antes que tú, debes saberlo. Quienquiera que haya deslizado esa nota bajo la silla, quienquiera que haya estado aquí con una linterna, puede estar en peligro o intentando ocultar algo peligroso. La señora Price Ridley resopló dramáticamente. O simplemente intentaban asustarnos. Las cartas anónimas suelen provenir de personas con poca moral. La señora Hartnell la ignoró. ¿Y bien? ¿Reconociste la luz? ¿Oíste algo? ¿Pasos? La señora Pennington se encogió ante el aluvión de preguntas. No, nada. Solo que algo no andaba bien.
como si alguien estuviera observando el salón. ¿Me observa? Al señor Fielding se le cortó la respiración. Emily, ¿por qué no me dijiste esto? Su voz temblaba. Porque no creí que me creerías, y porque tu tío siempre decía que yo me fijaba en cosas que no debía. La habitación quedó en silencio. Miss Marple registró la frase con atención. Me fijé en cosas que no debía. Tenía el inconfundible eco de una reprimenda adulta dirigida a una mente joven que había visto algo incómodo. Miss Marple se acercó, su voz cálida y apenas un murmullo. Querida, a veces las cosas que notamos de niños cobran más sentido cuando somos adultos. La señora Pennington cerró los ojos brevemente, tranquilizándose. Al otro lado de la habitación, la silla de terciopelo verde parecía casi meditar bajo la luz tenue, como un paciente testigo en una parroquia donde la verdad luchaba por permanecer enterrada. La sombra bajo su asiento se veía ahora más profunda, alargada por el sol cambiante, creando la impresión de un vacío a la espera de ser llenado. El coronel Melrose rompió el silencio. Señor Fielding, ¿qué más dijo su tío sobre esta carta importante? ¿Algún acontecimiento? ¿Alguna persona? El señor Fielding se frotó el puente de la nariz. Solo que, una vez que la verdad saliera a la luz, corregiría un error, palabras suyas, no mías. La señorita Hartnell jadeó. Un error. Entonces alguien de aquí debe haberlo cometido. La señora Price Ridley se irritó. Evitemos el melodrama, Martha. ¿Melodrama?, espetó la señora Hartnell. Tenemos llaves, cartas secretas, tela rasgada y una silla con instrucciones como si fuera una caja fuerte cerrada. Sí, eso no es melodramático. Señoras, interrumpió el vicario, aunque su calma flaquea. La mirada de Miss Marple se desvió hacia el suelo, donde el tenue cúmulo de fibras pálidas aún se aferraba con tenacidad, hilos arrancados de un dobladillo con prisa, o con miedo. Hilos que susurraban sobre alguien arrodillado rápidamente, tirando de algo oculto bajo la silla. Sin embargo, la señora Pennington había dicho que no había tocado la parte inferior, lo que significaba que alguien más lo había hecho. Emily, dijo el señor Fielding con cautela, si no fuiste tú quien dejó esa nota, ¿sabes quién podría haberlo hecho? Dudó demasiado. Un latido se alargó, luego otro. No susurró. Miss Marple captó un destello en su mirada, un fugaz vistazo hacia el pasillo que conducía a la puerta de la sacristía. Un lugar del que aún no se había hablado. Un lugar al que podía acceder fácilmente alguien que pasara desapercibido. No hizo ningún comentario, simplemente archivó la observación con delicadeza junto a otras. El coronel Melrose se aclaró la garganta. Lo más sencillo es examinar bien la parte inferior de esta silla. Si hay algo oculto, debemos saber qué es. La señora Pennington palideció visiblemente. No, por favor, no. La habitación quedó en silencio. El señor Fielding la miró fijamente. Emily, ¿por qué no? Sus labios temblaron y las palabras finalmente brotaron crudas, involuntarias. Porque, sea lo que sea que encuentres, herirá a alguien que no se lo merece. Un silencio sepulcral inundó la sala, más profundo que antes. No era un escándalo, sino el silencioso reconocimiento de las consecuencias inminentes. Los ojos de Miss Marple se suavizaron, aunque su mente se agudizó. Protección, no culpa, lealtad entretejida con miedo. Y el leve eco de las bisagras de la puerta de la sacristía, apenas audible, apenas registrable, transmitía un susurro de otra presencia en el edificio. Alguien está escuchando, todavía hay alguien aquí. El leve eco de la puerta de la sacristía resonó en el vestíbulo como el más leve temblor bajo aguas tranquilas, y cada sutil instinto de la señorita Marple se agudizó.
Su mirada se desvió, no bruscamente, lo suficiente como para alarmar a la ya nerviosa señora Pennington, sino con la tranquila precisión de quien acostumbra a percibir el peligro en el silencio doméstico. El señor Fielding, demasiado absorto en su preocupación por Emily, pareció no haberse percatado, pero el coronel Melrose giró la cabeza levemente, frunciendo el ceño. Alguien había permanecido cerca, alguien que ahora se retira. La súplica de la señora Pennington aún resonaba en el aire. Era alguien que no lo merecía, y su sinceridad ablandó incluso los rostros más severos a su alrededor. El vicario se adelantó con paternal dulzura. «Hija mía», murmuró, «la verdad no siempre es amable, pero el encubrimiento rara vez protege por mucho tiempo. Si alguien actuó mal, sin duda es mejor comprenderlo que dejar que crezcan las sombras». La señora Pennington negó con la cabeza, con lágrimas asomándose a sus ojos. «No lo entiendes. No fue maldad, fue miedo, miedo de verdad», dijo, que se contuvo, apretando los labios con fuerza. El coronel Melrose, con voz baja y firme, preguntó: «¿Quién lo dijo?». El silencio se prolongó, se hizo más denso. La señora Pennington miró al señor Fielding y luego sus manos, que se retorcía con el pañuelo formando una especie de cuerda tortuosa. La señorita Marple la observó atentamente, reconociendo la particular agonía de quien intenta proteger a un ser querido, una agonía que ya había presenciado en otros pueblos, en otras tragedias silenciosas, donde la respetabilidad se desmoronaba bajo el peso de la verdad. La silla simbólica se alzaba tras ellos. Su sombra hueca, profundizando con la luz cambiante, el centro tácito de un secreto que había tardado años en madurar. La señorita Marple se dirigió a ella con dulzura. «Querida, el miedo se presenta de muchas maneras. A veces es el miedo a ser juzgada, a veces el miedo a perder a un ser querido, y a veces el miedo a que el pasado regrese, pero la verdad, por dura que sea, suele ser más misericordiosa que el silencio». La señora Pennington dejó escapar un pequeño sonido entrecortado, pero antes de que pudiera hablar, un golpe sordo resonó en el pasillo que conducía a la sacristía. No fue fuerte, pero sí inconfundiblemente el sonido de una retirada precipitada. La señora Hartnell se giró de golpe, jadeando. «Ahí, hay alguien escondido». El coronel Melrose se dirigió de inmediato hacia la fuente del problema, pero la señorita Marple alzó una mano con voz suave pero firme. «No hay prisa, coronel. Quienquiera que esté allí podría huir si se asusta». El coronel hizo una pausa, comprendiendo lo que quería decir. En esta situación se requería sutileza, no persecución. El vicario tragó saliva. ¿Había alguien en la sacristía? La indignación de la señora Price Ridley creció como vapor. «Esto es sumamente impropio. ¿Acaso se esconden tras las puertas de la iglesia?». La señora Hartnell, con los ojos brillantes, susurró: «Un culpable regresa a la escena del crimen». Pero la señorita Marple negó levemente con la cabeza. «Probablemente se trate de alguien que teme verse implicado. La culpa no siempre recae sobre el culpable». Su mirada se desvió una vez más hacia la señora Pennington, cuyo temblor se intensificó no por culpa, sino por reconocimiento. El señor Fielding se acercó a ella. «Emily, ¿era por mi tío que temías? ¿Por eso volviste anoche?». Cerró los ojos, una respuesta silenciosa en sí misma. La señorita Marple habló con dulzura. «Su advertencia lo recordabas, ¿verdad? O mejor dicho, recordabas una parte». La señora Pennington asintió levemente. Él dijo que si la verdad salía a la luz, la gente buscaría a quien culpar. Alguien fácil de culpar, alguien que no se defendiera. «¿Y temías que alguien fueras tú?», preguntó suavemente la señorita Marple. Una lágrima resbaló por su mejilla. Dijo que yo había notado algo, años atrás.
algo que no debería haber notado y que si alguien preguntaba, no debía decir nada. La señorita Hartnell no pudo resistirse. ¿Notaste qué? La señora Pennington volvió a negar con la cabeza, aferrándose al borde de la mesa como si luchara contra la marea creciente. No lo recuerdo con exactitud. Era solo una niña. Pero anoche, cuando vi la luz, cuando vi a alguien entrar sigilosamente, pensé que tal vez no había terminado. Tal vez había regresado. La voz del señor Fielding se suavizó. Emily, pase lo que pase, podemos afrontarlo. Juntos. Su uso de juntos provocó un destello de sorpresa en la sala. Una vieja conexión quedó al descubierto. Una familiaridad pasada resurgió bajo la superficie. Miss Marple asimiló el momento en silencio. Sabía bien que el afecto era a menudo la raíz tácita del valor y del miedo. Antes de que la sala pudiera calmarse, el coronel Melrose regresó del pasillo de la sacristía con el rostro endurecido, aunque no con gesto triunfal. Ahora no hay nadie anunciado. La puerta del cementerio está entreabierta. Quienquiera que haya sido, se ha escabullido. La señora Hartnell volvió a jadear. Así que sí había alguien. La señorita Marple asintió pensativa. Alguien que oía más de lo que deseaba, y que deseaba fervientemente no ser vista. El vicario se llevó una mano a la frente. No podemos permitir que la gente ronde el cementerio como fantasmas nocturnos. La mirada de Miss Marple volvió a la silla. La urgencia de esta persona sugiere que la verdad que se esconde tras esa silla es más peligrosa o más personal de lo que suponíamos. El señor Fielding miró hacia la silla con una mezcla de temor y determinación. Coronel, debemos examinarlo ahora. Sea lo que sea que mi tío haya ocultado, no podemos seguir dándole vueltas. Pero la señora Pennington se interpuso de repente entre él y la silla, con los ojos muy abiertos por el miedo. No, por favor, no la modifiques. No dijo hasta que su voz se quebró. No hasta que recuerde lo que vi. Es importante. Lo sé. Miss Marple se le acercó con delicadeza. La memoria, como la verdad, regresa a su debido tiempo, pero a veces necesita un pequeño empujón. La señora Pennington alzó la vista, temblando. Lo intento. De verdad. Pero es como intentar atrapar humo. Miss Marple le posó una mano suave en el brazo. Entonces quizá debamos buscar en otra parte, porque la memoria suele despertarse al enfrentarse a algo familiar. Su mirada se desvió, lenta y deliberada, hacia el pasillo de la sacristía. Alguien más estaba escuchando. Alguien que no huyó muy lejos. Alguien cuyo propio pasado era atado firmemente a la silla en la que nadie se sentó, jamás. Y cuando Miss Marple giró ligeramente la cabeza, captó el más leve movimiento detrás del arco de vidrieras que conducía al cementerio, cuya sombra se retiraba un segundo demasiado tarde. La sombra que se deslizaba tras el arco de vidrieras agudizó cada instinto de la señorita Marple, convirtiendo en una concentración silenciosa y aguda. El aire del vestíbulo contenía la respiración, como esperando que alguien reconociera lo que solo ella parecía comprender. El coronel Melrose se dirigió hacia la puerta del cementerio, pero la señorita Marple alzó una mano con suavidad, no para detenerlo del todo, sino para moderar su impulso de seguirlo. Coronel murmuró: «Quien huye rara vez llega lejos. No cuando lo que teme está detrás de él, en vez de delante». Su mirada permaneció fija en el arco. El leve susurro que se oía tras la tela, rozando la piedra, confirmó su sospecha. Alguien permanecía cerca, dividido entre la huida y el peso insoportable del regreso. La señora Pennington, temblando, se llevó una mano a la boca. El señor Fielding estaba de pie junto a ella, con una expresión que oscilaba entre la alarma y la comprensión naciente. El vicario susurró: «¿Quién se escondería en el cementerio a estas horas?».
Miss Marple no respondió de inmediato. En cambio, caminó con calma mesura hacia el pasillo de la sacristía, sus pasos suaves sobre el suelo de madera. Los demás la siguieron a regañadientes, como impulsados por una tensión que aún no se atrevían a reconocer. Se detuvo justo al entrar por el arco, su voz suave y firme, una invitación más que una orden. «Puedes acercarte», dijo suavemente. «Nadie aquí desea hacerte daño». Por un instante, nada se movió. Luego, una figura salió vacilante de la sombra, un hombre delgado, encorvado, con el rostro pálido bajo el ralo cabello gris. Vestía ropa pulcra, pero gastada, de esas que se conservan demasiado tiempo por orgullo. Sus ojos, penetrantes pero asustados, recorrieron la habitación hasta posarse en la señorita Marple. El señor Fletcher, el sacristán, regresó inesperadamente temprano. La señorita Hartnell jadeó ruidosamente. «Tú, se suponía que ibas a visitar a tu hermana». Se estremeció ante la acusación. «Regresé anoche, antes de lo previsto». El coronel Melrose se cruzó de brazos. «Estabas aquí, en el vestíbulo, con una antorcha». El señor Fletcher tragó saliva. «Sí, vi algo que debía comprobar, algo que el tío del señor George Leonard me contó una vez. Me inquietó durante años». El señor Fielding dio un paso al frente, atónito. «¿Sabías lo de la silla?» La voz del señor Fletcher se quebró. Sabía que ocultaba algo, no sabía qué. Dijo que debía permanecer intacto, que Emily, la señorita Pennington, había visto algo años atrás, algo que era mejor olvidar. La señora Pennington dejó escapar un leve suspiro. Sus rodillas flaquearon y el señor Fielding la sujetó del brazo justo a tiempo. El tono de Miss Marple siguió siendo amable, y cuando notaste que la silla se había movido, temiste que la verdad hubiera regresado antes de que estuvieras preparado para afrontarla. El alcaide asintió, derrotado. Vi el rasguño en el suelo ayer por la mañana. Entré en pánico. Le escribí una nota al señor Fielding. No la firmé. No quería que pensara que había causado problemas. Su respiración se entrecorta. Esperaba que, si venía, confirmara que el escondite estaba intacto. El coronel Melrose frunció el ceño. «¿Escondite para qué?» El señor Fletcher bajó la mirada al suelo. «Un documento. Una confesión, creo, pero nunca me atreví a mirarlo». La señora Hartnell se burló. «Escondiste algo durante años sin saber qué era». La señorita Marple lo miró con una suave compresión. «La obligación puede ser un arma poderosa, señora Hartnell, y el miedo, una aún mayor». Sus ojos volvieron al señor Fletcher. «Fuiste leal al señor George. Demasiado leal, quizá». El señor Fletcher asintió con tristeza. Dijo que tenía que proteger a alguien, que Emily había visto algo de niña que no debía recordar. La señora Pennington contuvo el aliento. «Solo recuerdo una discusión, voces elevadas, un portazo, y tu tío me dijo que corriera a casa inmediatamente». Y después dijo suavemente la señorita Marple: «Te convenciste de que no tenía importancia, pero el miedo entierra la verdad más profundamente de lo que jamás podrá hacerlo el secreto». Las piezas, delicadas como polvo sobre terciopelo, se acomodaron en su lugar. Miss Marple se volvió hacia la silla verde. «La respuesta está debajo de ese cojín, creo». El señor Fielding dio un paso al frente, con una mezcla de reverencia y temor en el rostro. «Señorita Marple, ¿me permite?» Ella inclinó la cabeza. Con manos cuidadosas, levantó el asiento. Debajo, encajado en la ranura como una reliquia en un relicario, reposaba un sobre de pergamino doblado, amarillento por el tiempo pero sellado con una pequeña e intacta gota de cera roja. La sala exhaló al unísono. El señor Fielding lo sostuvo con dedos temblorosos. Por un instante no fue capaz de romper el sello. La señorita Marple posó una mano suave sobre su brazo. «A veces», murmuró, «la carga de la verdad debe ser compartida».
Él asintió y luego la abrió con un suave crujido. Dentro había una breve confesión manuscrita, redactada casi 20 años atrás. La letra de su tío era inconfundible. Las palabras revelaban un momento de trágico error de juicio, una acalorada discusión con otro feligrés, un empujón movido por la ira más que por la malicia, una caída, una lesión que luego resultó fatal, un accidente, pero la vergüenza lo convirtió en un secreto demasiado pesado para una sola conciencia. El nombre de la víctima estaba escrito claramente. La señora Pennington jadeó. Su padre. Las lágrimas le corrían por las mejillas antes de que pudiera hablar. Él siempre decía que la caída había sido torpe. Nunca le dijo a mi madre que no había sido un accidente. El señor Fielding cerró los ojos, dolorido, pero sereno. Mi tío intentó protegerse, dijo en voz baja. Y asimismo, y quizá imprudentemente, la paz del pueblo. La voz de Miss Marple era suave, pero cargada de verdad. Una mentira, incluso una nacida del remordimiento, proyecta largas sombras. Pero la confesión, aunque tardía, aún puede aliviar el corazón. La señora Pennington sollozó en silencio sobre su pañuelo. El señor Fielding la abrazó, ofreciéndole el consuelo que tanto tiempo le había sido negado. El señor Fletcher bajó la cabeza. Debía haber hablado antes. Temía lo que pudiera provocar. Miss Marple miró hacia la silla, símbolo de respetabilidad, pulida para ocultar la veta. La verdad, murmuró, rara vez es tan terrible como la imaginamos. Y el secreto, como el polvo, se acumula con mayor densidad en los lugares menos frecuentados. El vicario se santiguó en silencio. El coronel Melrose exhaló larga y suavemente. La señora Price Ridley se secó los ojos con una delicadeza sorprendente. La señorita Hartnell, por una vez sin palabras, simplemente se quedó mirando la silla como si la viera por primera vez. Cuando la luz de la tarde se suavizó, Miss Marple se acercó a la ventana. Afuera, el cementerio permanecía en silencio, impregnado del silencio que sigue a la tormenta, no el que la precede. Y en esa quietud sintió que el pueblo se transformaba, tal vez dolorosamente, pero hacia la honestidad más que hacia el miedo. Detrás de ella, la señora Pennington susurró: ¿Qué va a pasar ahora? La señorita Marple se giró, con una expresión amable y serena. Ahora, querida, comienza la curación.